haya muchísimo más información pública, haya más transparencia y una mayor rendición de cuentas. Hoy en la mañana oímos las noticias de un anuncio de que se van a reducir los salarios de los secretarios. A mí, bueno, es un tema que puede ser discutible, si se deben reducir o no, si deben ganar cuánto, eso es, pero que se dé a conocer la cantidad, eso me parece que es muy sano y me parece que es muy importante en el tema de transparencia. Entonces, yo como diputada electa en el semestre pasado, digamos, estuve trabajando en algún momento con el equipo de transición, que ahora ya es gobierno, sí. Y bueno, tratamos estos temas y la idea es que trabajemos conjuntamente, ¿no? Que trabajemos conjuntamente con el Poder Ejecutivo, con las áreas del Poder Ejecutivo que se encargan del tema, y también trabajemos conjuntamente con la Comisión de Acceso a la Información Pública, que es el órgano garante, y bueno, la idea es que si trabajamos todos juntos vamos a tener muchos mejores resultados que si cada quien va por su lado y luego tenemos incluso políticas que choquen, ¿no? Entonces, la idea es que trabajemos conjuntamente por este tema que es fundamental para la sociedad democrática. Diputada, los medios de comunicación, ¿qué papel juegan en la transparencia? Bueno, yo soy profesora de comunicación, de periodismo, y a los alumnos siempre les digo que la herramienta de las solicitudes de acceso es una herramienta invaluable para un periodista. El problema es que es lenta, porque haces la solicitud, se puede tardar 10 o 20 días en responderte aquí en Puebla, si no te responden hay que interponer un recurso y entonces es un proceso mucho más largo. Pero un buen periodista, un periodista que haga periodismo de investigación, encuentra en el acceso a la información una herramienta invaluable. A nivel federal tenemos muy buenos ejemplos, ¿no? Con Anabel Hernández, que incluso ganó Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, hay otros periodistas que hacen mucho uso del derecho de acceso a la información. A nivel federal lo hemos visto y hay muy buenos reportajes, hay muy buenas investigaciones, hay muy buenas notas de 8 columnas que salen a partir de la herramienta del derecho de acceso a la información pública. Aquí en Puebla, por las características que he comentado, ha sido un poco más tortuoso para los periodistas acceder a información pública. Sin embargo, pues creo que deben insistir, ¿no? Como medios de comunicación hay que insistir, hay que hacer uso del derecho, hay que hacer solicitudes, cuando no respondan, pues seguir el procedimiento hasta el final. Y bueno, en su caso, publicar información que se consiga a través de las herramientas. Y sí, es un tema que tal vez no sea del interés de la ciudadanía en general, del público en general, pero sí es un tema que al círculo rojo le interesa, sobre todo a los periodistas, a los académicos, a los políticos. Entonces yo creo que los medios tienen un papel muy importante, tanto en la difusión del derecho como en estar pendientes de que se estén realizando adecuadamente los procedimientos, y en el momento, por ejemplo, en el que se discuta una reforma a la ley de transparencia, pues también hay que abonar, ¿no? Los medios de comunicación tienen ahí una responsabilidad muy grande. En la agenda legislativa tenemos ahí programado el cambio del nombre de la CAID. ¿Qué beneficios va a obtener y por qué sería ese cambio del nombre, ¿no? Bueno, el cambio es mucho más allá del nombre. El nombre es importante porque hasta ahora es Comisión de Acceso a la Información Pública, y a partir de una reforma constitucional que se hizo el año pasado, pero que se tiene que concretar en la reforma a la ley de la materia, se va a llamar también Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Entonces, bueno, siguiendo un poco el modelo del Instituto Federal, que ya toma también este nuevo nombre de Protección de Datos Personales, y es muy importante en ese sentido, porque va a ser un órgano encargado también de vigilar el cumplimiento de la protección de los datos de las personas, que es muy, muy importante. Ya son temas nuevos, ¿no? Que hace 6 años a lo mejor, cuando se aprobó la ley en Puebla, no estaban tan vigentes o tan claros, y ahora es muy claro que se tiene que proteger este derecho desde el mismo instituto, desde la misma comisión. Entonces, el cambio de nombre es importante, digamos, pero lo más importante es que a partir de la reforma que se hizo en junio y que se publicó el 8 de octubre en el periódico oficial aquí en Puebla, esta comisión va a ser autónoma, constitucionalmente autónoma. Entonces, eso es muy importante porque es autónoma plenamente a partir de la autonomía constitucional, y además de la autonomía, cuando se concrete la reforma, esta nueva Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tendrá que conocer los casos de acceso a la información, no solo en el Poder Ejecutivo, como ha estado en los últimos 6 años, sino en los otros poderes, en el Legislativo y en el Judicial, y en los 217 municipios. Entonces es un cambio cualitativo,
casi diría cuántico, ¿no? Es un cambio así muy grande de lo que es la comisión ahora a lo que tendrá que ser cuando se modifique la ley en la materia. Esto quiere decir, bueno, que de verdad se tiene que vigilar el cumplimiento del derecho, de la ley, en todos los municipios. Tenemos 217 municipios en Puebla. Cada municipio, de acuerdo con la ley vigente, debería tener una comisión de acceso a la información pública análoga a la CAIP. En las comparecencias también de los secretarios de la semana pasada, yo le pregunté al secretario de Gobernación que cuántos ayuntamientos cumplían con esta obligación legal, y no me supo decir, y después se lo pregunté al encargado de la CDCAP, al titular de la CDCAP, y bueno, después de darme un dato erróneo y después de preguntar, me dijo que hay 3 ayuntamientos de los 217 que cumplen con este requisito legal. Entonces, obviamente que la gente en los ayuntamientos está indefensa. Si les preguntan algo al ayuntamiento de San Pedro Cholula y el ayuntamiento no responde, la gente no tiene nada que hacer. El ciudadano no tiene nada que hacer más que ampararse y pagar un abogado para que le lleve un amparo y lo gana, obviamente. Pero pues la gente no tiene dinero ni la intención de estar pagando amparos para conseguir una información pública de cuánto costó, cuánto se gastó este año en agua, o cuánto se invirtió en tal obra, ¿no? La gente no va a pagar un amparo para conseguir esa información. Entonces, pues la mayoría de los habitantes de Puebla, de los municipios, están indefensos en cuanto a la información de los municipios, y eso tiene que cambiar. Entonces, el cambio de la CAIP es mucho más allá del nombre, es la parte muy importante de la autonomía y la parte muy importante de resolver los recursos y promover el derecho en todo el Estado. Entonces, bueno, ese es un cambio muy importante, tiene que quedar claramente establecido en la ley de transparencia, que esperamos que se modifique este año. Yo no me aventuraría a decir en qué fecha o en qué periodo de sesiones se va a aprobar la ley de transparencia, porque es un proceso que se tiene que hacer de manera muy cuidadosa y se tiene que considerar, por ejemplo, la parte presupuestal. Es muy diferente a una CAIP, un órgano de acceso que vigile el Poder Ejecutivo, a la ampliación de las funciones y atribuciones y que tenga entonces que vigilar todo el Estado, todos los ayuntamientos, todos los poderes. Ya se implica mayor especialización incluso del personal de la comisión, implica obviamente más recursos. Entonces es un proceso que se tiene que hacer muy cuidadosamente y de manera muy responsable para que al final, cuando se tenga la nueva ley, realmente la ley sea muy buena y de verdad se garantice el derecho de acceso a la información. Nosotros como ciudadanos quizás no conocemos todavía este tema, ¿no? O sea, necesitaríamos implementar algún mecanismo para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa información, ¿no? Lo que usted decía, es difícil que nosotros lleguemos y paguemos 70 pesos. Es difícil que nosotros lleguemos y nos metamos en problemas jurídicos, ¿no? Una primera por falta de tiempo, por falta de dinero. Digo, la transparencia entonces tendría que llegar a nosotros como ciudadanos, ¿no? ¿Y de qué forma entonces? Sí, claro, bueno, hay una cuestión fundamental que el derecho se debe difundir, es un derecho relativamente reciente y mucha gente no lo conoce y cuando oye el derecho de acceso a la información no sabe para qué le sirve a él o a ella en lo personal. Entonces sí se tiene que hacer mucha difusión del derecho y bueno, en los últimos 5 años o 6 años la CAIP no ha tenido ni un peso para difusión, para difundir el derecho. Entonces es muy difícil hacer difusión sin recursos económicos, como ustedes saben. Y bueno, se hacen esfuerzos, se hacen talleres, se hacen pláticas, pero son muy cortos. Entonces, bueno, hay una de las cuestiones que hay que revisar es precisamente esta del presupuesto que también se debería invertir en difundir el derecho. Y sí, claro, los ciudadanos no lo conocen y cuando algunos lo conocen y lo tratan de usar no funciona tan bien, entonces la gente no confía, digamos, en que el derecho de acceso a la información le esté beneficiando o esté funcionando adecuadamente y bueno, es un trabajo que tiene que hacer la nueva administración, que tenemos que hacer desde el Poder Legislativo también con la reforma de la ley y desde luego la Comisión de Acceso a la Información también tiene un reto muy importante, que además para mi gusto tiene una dificultad adicional, porque cuando se inicia el derecho, digamos cuando se inicia legalmente la defensa del derecho en el 2004, es un tema nuevo y entonces se puede aprovechar la oportunidad. Pero ahora, después de 6 años de que ha funcionado inadecuadamente o no de manera óptima, la gente está, como yo digo, vacunada, porque es una solicitud, no le responden, pues ya,